En estos momentos, usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Las puertas de los misterios se mantienen siempre entreabiertas, y aquellos que deseen pasarán por la espaciosa residencia del espíritu, decía Manly P. Hall en las enseñanzas secretas de todos los tiempos. En la mayoría de las culturas del mundo y a lo largo de la historia, las cosas que los habitantes del mundo occidental consideraban ocultas, como amuletos y talismanes, augurios y sortilegios, conjuros y encantamientos, espíritus del bien y espíritus del mal, son simplemente parte de la vida diaria. Así es, por ejemplo, una aldea sintoísta en Japón o un templo de una de las religiones tradicionales del oeste de África, es seguro que verás multitud de cosas que hacen que se considerarán ocultismo en Europa o en América. En estas sociedades nada la separa de cualquier otro conocimiento tradicional. La gente la practica continuamente sin siquiera sospechar que pueden estar haciendo algo secreto o prohibido o incluso irracional. Que esto pasa en otras cuestiones también, como desde ciertas costumbres o insultos que puede no representar algo en tu país, pero en otros entornos, en otros países sí. Pero no vamos a ahondar en eso. Continuemos porque en Occidente, por complicadas razones históricas, no ha sido el caso. En su lugar, primero en Roma y más claramente con el triunfo del cristianismo, lo que llamamos lo oculto, se ha considerado como una sabiduría popular prohibida. Prohibición que se hizo notar desde las primeras persecuciones de la histeria antiocultista hasta los terribles tiempos de las hogueras, cuando cientos de miles de personas fueron torturadas y ejecutadas por sospecharse que practicaban la magia. Enormes presiones sociales respaldadas por la amenaza de violencia cayeron sobre cualquiera que se interesara en lo oculto. Aunque las tradiciones ocultistas occidentales lograron sobrevivir de cierta manera, encontrando a nuevos practicantes en cada generación. Una asombrosa historia de supresión, supervivencia y renacer que se ha extendido por más de 2 milenios y medio, y que es el tema y el alma de esta cronología hacia lo oculto. En el Renacimiento, los escritores que se referían a la magia, la adivinación y la espiritualidad alternativa conectada con ellas comenzaron a utilizar el término filosofía oculta para referirse a estos temas. Se hizo permanente cuando Cornelius Agripa tituló su gran manual de magia renacentista Los 3 libros de la filosofía oculta. Siglos más tarde, durante el renacer de la magia del siglo XIX, los autores franceses usaron la palabra ocultisme para las mismas materias. Puede ser de utilidad pensar en el ocultismo como el conocimiento rechazado del mundo occidental. Cada sociedad tiene una parte de conocimiento que ha sido condenado por las autoridades intelectuales de su tiempo, pero que se estudia fuera de los canales habituales de educación y opinión públicos. Actualmente, en los países industrializados, el crecimiento explosivo del conocimiento se ha visto igualado por el igualmente explosivo crecimiento del conocimiento rechazado. Y mucho de este no tiene nada que ver con el ocultismo, aunque hoy el ocultismo sigue siendo más salvajemente perseguido de todos los temas del conocimiento rechazado. Entre los elementos centrales del ocultismo nos encontramos con la magia,
que es la ciencia y el arte de provocar cambios en la conciencia a voluntad. De acuerdo con el gran practicante del siglo XX, Dion Fortune, los magos o practicantes de la magia utilizaban rituales, simbolismo, meditación y otros modos para lograr inusuales estados de conciencia en los cuales, según las enseñanzas ocultistas, se pueden canalizar poderes imperceptibles y así contactar con entes no físicos para causar cambios en el mundo. La adivinación. La adivinación es el arte de conocer cosas escondidas en el presente y los secretos del futuro por los mismos canales imperceptibles que hacen funcionar la magia tradicional ocultista. El lector de tarot que revuelve y reparte cartas, el astrólogo que estudia las posiciones de los planetas en un momento determinado, y los adivinos que utilizan otros métodos. Todos intentan intervenir en el flujo de las fuerzas escondidas que los dejarán echar un vistazo a lo desconocido. Iniciación. La iniciación es el proceso por el cual una persona cualquiera desarrolla los poderes y habilidades que necesitan para dominar la magia y la adivinación. Hay muchos métodos de iniciación, pero los más famosos son complejas ceremonias que representan dramas simbólicos, catalizando cambios en la conciencia del recién iniciado. Los misteriosos rituales de la antigua Grecia fueron famosas iniciaciones en su tiempo. Más reciente, los rituales de las logias mágicas como la Hermética Orden del Alba Dorada y la Orden Martinista cumplen la misma función. Alquimia. La alquimia, a menudo rechazada por los científicos modernos como un intento fallido de transformar plomo en oro, la alquimia es mucho más diversa y mucho más práctica. Para un alquimista, cada sustancia material tiene potencial para lograr la perfección, y los métodos de la alquimia se utilizan para ayudarles a conseguirlo. Los alquimistas, por tanto, preparan hierbas medicinales, practican meditación espiritual y trabajan con un variante surtido de ingredientes en su búsqueda del conocimiento oculto. Filosofía oculta. Bajo estas prácticas ocultas hay una filosofía que explica cómo y por qué funciona el ocultismo. Tres escuelas principales de la filosofía ocultista han jugado un papel fundamental en la historia del oculto. El neoplatismo, una corriente de filosofía de Platón, emergió en la antigua Grecia. El hermetismo, una mezcla de filosofía griega y enseñanzas mágicas egipcias, tuvo su inicio en Egipto. Y la Cábala, también escrito Cábala o Kabbalah, la más reciente de las tres, nació con comunidades judías del sur de Francia. Todas tienen grandes parecidos, entre ellas se basan muchas en las mismas fuentes. Estos ingredientes principales, junto con otros y con una diversidad de prácticas y enseñanzas, forman el núcleo de tradiciones ocultistas de Occidente. Desde el siglo VI a.C., cuando Pitágoras de Samos fundó la primera escuela ocultista occidental, han sido transmitidas a veces públicamente y otras en secreto, a veces por medio de organizaciones como los Rosacruces y otras directamente del profesor a alumno, hasta el presente. En los siguientes minutos y en los siguientes videos, usted se encontrará con 100 eventos importantes en la historia del ocultismo. Estaciones, si las quieres llamar así, en el camino que lleva desde Pitágoras hasta hoy. Es un recorrido largo y sinuoso que recubre todo el espectro de las posibilidades humanas, desde las alturas de la aspiración espiritual hasta las profundidades del fraude y del engaño. Debo serles honesto y advertirles antes de continuar que parte de este camino se vuelve inconfortable por los gritos de los torturados y el olor a carne quemada. ¿A dónde nos dirigirá el camino próximamente cuando las tradiciones de hoy respondan a los retos del mañana? Nadie lo sabe, pero las transformaciones que ha sufrido el ocultismo nos sugieren que es una historia que está lejos, lejos de acabarse. Siglo VI a.C. Pitágoras llega a Cotrona. La ciudad colonial griega de Cotrona, en el sur de Italia, era una próspera metrópolis en el siglo VI a.C. y atrajo inmigrantes de todas partes del bullicio del mundo griego. Ninguno de ellos sería tan famoso como el hombre de mediana edad que llegó en la segunda mitad del siglo. Se llamaba Pitágoras. Su presencia en Cotrona marcó el comienzo del ocultismo en el mundo occidental.
Nacido en Samos, una isla en la costa de Turquía, Pitágoras dejó su lugar natal en búsqueda del conocimiento, estudiando con los filósofos Tales de Mileto y Ferécides de Siros. Insatisfecho de sus enseñanzas, zarpó a Egipto, donde estudió con los sacerdotes de Tebas por un tiempo, para después viajar a Babilonia para emprender las enseñanzas de los sacerdotes astrólogos. Finalmente volvió al mundo heleno, donde se inició en misteriosos cultos en Grecia, Creta, antes de asentarse en Cotrona. Allí formó una orden, la Hermandad de los Pitagóricos, para legar las enseñanzas que había aprendido en sus viajes. Aquellos que se unían vivían con un voto de silencio durante los primeros 5 años, y solo entonces se les admitían las enseñanzas centrales de la orden. Se conoce poco de ellas, pero sin duda incluían la creencia de la reencarnación, el significado de los números y la geometría, y las reglas que regían el día a día. Avanzando el siglo, la Hermandad de los Pitagóricos apoyó el partido aristocrático frente al democrático. Cuando los aristócratas se perdieron, una turba hizo ceniza la sede de la Hermandad. Los supervivientes la dispersaron por todo el mundo griego. Es de ellos y de sus discípulos donde se descienden las tradiciones del ocultismo occidental. Una persona que creía en la geometría sagrada y en la transmigración del alma. Él fue Pitágoras. Siglo V a.C. Empédocles inventa los 4 elementos. El misticismo matemático de Pitágoras, por muy influyente que creamos que fuera, encontró pocos seguidores en el ajetreado mundo de la antigua filosofía griega. La mayoría de los pensadores de la época afirmaban que detrás del mundo que experimentamos debía de haber una única fuente de la que provenía todo lo demás, y que debía de ser una sustancia material. Tales de Mileto, el primer filósofo griego, afirmó que era el agua. Heráclito pensaba que era el fuego, y otros tenían opiniones diferentes. Empédocles, el hombre que combinó esas creencias en una síntesis perdurable, nació en la colonia griega de Acragas, en Sicilia. Tomó parte activa en la agresiva política de su ciudad natal y se exilió a Grecia, donde supuestamente se suicidó lanzándose al cráter del Vesubio. En algún momento de su agitada vida encontró tiempo para escribir 2 largos poemas, Las Purificaciones y Sobre la naturaleza de los seres, el primer alegato de la teoría de los 4 elementos. Para Empédocles, la gran diversidad del mundo mostraba que no podía existir una única fuente del todo. En su lugar, 4 sustancias básicas: fuego, aire, agua y tierra. Componían todas las cosas al combinarse y separarse. Empédocles estaba en parte en lo cierto. Cuando los científicos hoy en día descubren el mundo hecho de sólidos, líquidos y gases y energía, están usando la misma clasificación pero con otros nombres. Fue en las emergentes tradiciones del ocultismo occidental donde la teoría de Empédocles encontró su morada. El hábito de dividir el mundo en 4 categorías de cosas ardientes, etéreas, acuosas y térreas han sido tan útil para magos, adivinos y otros ocultistas, que los 4 elementos han sido con mucho el conjunto de símbolos más influyente en la teoría y práctica de lo oculto, el cual se le debe a Empédocles, aquel que inventó los 4 elementos. Y para finales del mismo siglo, el siglo V a.C., se iban a dar a través de unas tablillas en Mesopotamia, todavía con escritura cuneiforme, los primeros horóscopos, de los cuales estaremos hablando el próximo video o el próximo podcast, para que usted esté con nosotros. Así que yo los invito a esta segunda parte de esta cronología del ocultismo. Esto es Bajo lo Desconocido.